Ya estamos de regreso. Gustavo Vélez en el 630 por Noti1 630. De regreso a la segunda parte del programa de hoy. Gustavo Vélez por el 630. Hoy es sábado 30 de agosto del 2025. Estoy aquí con el amigo Agustín Rojo, que es el presidente de la Asociación de Constructores en Puerto Rico. Y le dejé una pregunta en el aire que era: ¿cuál es el sentir hoy, Agustín? ¿Cómo se siente la industria? Mucho cambio, retos externos, retos internos. Pero ¿cuál es el feeling hoy de tu sector? Sé que vamos a hablar de los retos, sé que vamos a hablar de dónde estamos, así que... Y de las soluciones también. Y de las soluciones, así que quisiera empezar por la parte positiva. O sea, yo creo que hay un sentir en la industria y que me parece que está basada en la realidad, de que hoy día en Puerto Rico tenemos una oportunidad todavía por delante que podemos aprovechar. Tenemos, como sabemos, un sinnúmero de fondos federales. Tenemos una economía que por 15, 20 años estuvo en una recesión y hoy día por lo menos es una economía relativamente estable, que los indicadores lo que nos muestran es que está o estable o un crecimiento pequeño, pero mejor a lo que teníamos antes, ¿verdad? Y sobre todo, los desarrolladores estamos viendo oportunidades en el sector del turismo, oportunidades para nuestras empresas, pero sobre todo para el desarrollo económico de Puerto Rico, el desarrollo de empleos y empleos bien pagos, por cierto. El sector de turismo paga muy bien. Así que hay algo de positivismo, hay algo de ver estas oportunidades. Igual en el desarrollo de viviendas, y nuevamente sé que vamos a hablar de los retos y yo creo que hay que hablarlo, pero cuando logramos hacer un desarrollo de vivienda hoy día en Puerto Rico, particularmente a un precio relativamente asequible, que cada vez es más difícil, pero cuando se logra, las listas de espera son enormes. O sea, hay una necesidad, hay un mercado, hay una demanda, hay una demanda de miles y miles de personas buscando vivienda. Así que vemos un mercado que necesita que le demos ese producto, ¿verdad? Y ahí pues hay cierto optimismo. Habiendo dicho eso, pues hay unos retos enormes por delante y siempre tenemos la preocupación de que no dejemos pasar el momento, en Puerto Rico, y que aprovechemos los fondos federales que tenemos hoy día, particularmente los que son extraordinarios, para impulsar un desarrollo económico y para impulsar sobre todo al sector privado, que es el que al final, como bien tú dijiste ahorita, a la larga nos vamos a quedar en Puerto Rico, apostamos a Puerto Rico y que vamos a impulsar un desarrollo económico sostenible de Puerto Rico a la larga, o por lo menos así queremos que sea. Y aunque esto haya implicado que haya menos desarrolladores. O sea, lo que es y no estoy completamente de acuerdo con tu planteamiento, pero hoy hay menos desarrolladores. O sea, el ecosistema de la construcción es menor hoy. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? En cantidad de desarrolladores, contratistas. Muchísimo menor. Asumo que estás comparando a los años 2000. Hace 15 años. Hace 15 años. Sí. Pero esa gente que quedó, ese ecosistema, ¿es capaz? No estoy poniendo en duda. Es una pregunta, creo que es genuina, para que tiene una segunda, un seguimiento al primer planteamiento. ¿Es capaz lo que quedó satisfacer la demanda que hay hoy? Los 10 developers que quedan, no sé si son 10 o 12, pero son menos. Los contratistas que quedaron, la mano de obra que quedó. Por ejemplo, en el 2006 habían 80,000 personas empleadas en la construcción. Hoy hay 30,000 y llegaron a 25,000 ante el huracán María. Así que la pregunta es, Agustín, ¿ese ecosistema hay que fortalecerlo para satisfacer esto, o con lo que hay vamos levantando un poco y vamos building up según esto desarrolle? La respuesta es sí, la capacidad la hay, pero, y hay varios pero. Tú tienes mucha razón en que el ecosistema que tenemos hoy día de construcción en Puerto Rico es más pequeño que el ecosistema que teníamos en los años 2000, por ejemplo. En los años 2000, 2005, como ejemplo, llegamos a construir al año 12,000, 13,000 unidades de viviendas nuevas en Puerto Rico. Hoy día no llegamos a 1,000 unidades de viviendas nuevas al año en todo Puerto Rico, en todos los rangos de precio. Y yo creo que eso a la gente le choca. Y quizás para dar una data, porque pueden decir, bueno, sí, lo que pasa es que en el 2005 eran años, vamos a decir, alguien podría decir, ¿verdad?, de oro, o se construía demasiado para el mercado que había, lo cual yo no creo que es correcto, pero se podría hacer ese argumento.
Mira, si nos comparamos hoy día al 2011, en el 2011 Puerto Rico, el mundo estaba saliendo de la recesión económica global. Puerto Rico estaba todavía en una quiebra de gobierno. Aquí estábamos en una recesión tremenda en lo que es la economía de Puerto Rico. Y aún así construíamos entre 4.000 a 4.500 unidades de vivienda al año. ¿Qué año? En el 2011. En el 2011. Y ya se habían consolidado los bancos, ya había habido aquí... Es correcto. Hoy día, con una economía que está mucho mejor, mucho más saludable que lo que estaba en el 2011, un gobierno que está más estable financieramente que lo que estaba en el 2011, no logramos construir, no llegamos a 1.000 unidades de vivienda al año en todo Puerto Rico. Entonces uno dice, ¿y por qué es eso? Pues podemos entrar en las razones. Hay unas decisiones de política pública que se han ido tomando a través de los años que han impactado eso. Y otra gente podría preguntar, bueno, pero es que entonces no hay la demanda. Por eso es que no están construyendo más. Y fíjate, ahí tengo que decir, la demanda la hay. La necesidad la hay, sobre todo. Y yo creo que todos los que tenemos familiares, particularmente familiares jóvenes, profesionales, que están queriendo echar hacia adelante en Puerto Rico, están queriendo casarse, criar una familia en Puerto Rico, saben de las dificultades tremendas que pasa los jóvenes profesionales en Puerto Rico en conseguir una vivienda que les provea la calidad de vida que están buscando y que sea a un precio asequible. Por eso, pero esos 1.000 unidades que tú dices hoy, ¿cuánto se están haciendo? Menos de 1.000 unidades. El año 2023 fueron un poquito menos de 700 unidades. Y son los precios. 2024 está cerca de 1.000. ¿Y los precios de esas unidades son precios altos? Bueno, el promedio de vivienda, de precio de vivienda nueva hoy día en Puerto Rico es alrededor de $360,000, $350,000 aproximadamente. Y hay un reto, Agustín. Ahí hay un reto. Porque el puertorriqueño promedio, y ahí quiero buscar una solución, no lo digo de crítica. No, hay que hablar las cosas como son. Por eso, y la solución que yo creo que hay que buscarle a esto es eso, que los costos de construcción están en las nubes. El aluminio, el acero, mano de obra, los seguros, los impuestos que cobran los municipios, el Estado, ha empujado esos precios ahí arriba, ¿correcto? Sí, pero fíjate, ahí mencionaste varios factores, un sinnúmero de costos. Ajá. Yo lo dividiría en dos, si lo quisiéramos analizar y ver cómo podemos impactar eso y cómo podemos reducir costos en Puerto Rico, pues yo buscaría dos categorías. Ajá. Una, ¿cuáles costos nosotros podemos impactar o mitigar aquí en Puerto Rico y cuáles no tenemos control de ellos? ¿Y cuáles podemos impactar? ¿Cuáles no tenemos control de ellos para descartar eso? Materiales. Precio de materiales, eso es a nivel global, ¿verdad? O a nivel nacional. Sí. No impactamos aquí el costo de los materiales, el costo de las tarifas, etcétera. Sin embargo, en Puerto Rico sí podemos impactar el precio, el costo de hacer negocios en Puerto Rico y particularmente el costo de los impuestos del gobierno durante el proceso de la construcción. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando nosotros hoy día hacemos una casa nueva, un proyecto de vivienda nueva y sacamos la casa a la venta, el 30% del precio de venta de esa unidad, aproximadamente el 30%, son costos que son impuestos directos del gobierno durante el proceso de la construcción. Ahí se puede hacer. Entonces, nos quejamos de las tarifas, nos quejamos de los altos costos de los materiales, pero muchas veces se nos olvida mirar localmente cuáles son las políticas públicas que a través de los años hemos implementado en Puerto Rico, que nos aumentan hasta un 30% el precio final de la vivienda que estamos construyendo. ¿Y esto puedo trabajarlo? Ciertamente $350,000 a tu punto ahorita, 350, que es más o menos el precio de vivienda de mercado. Estoy hablando de vivienda de mercado, que quiere decir que es vivienda que no es subsidiada por el gobierno, ¿verdad? Vivienda que un desarrollador sale con su capital privado y desarrolla puro, al precio más económico posible que puede, basado en estos costos que estamos hablando, pues lo que se está vendiendo hoy día, más o menos más económico, es $350,000. Y a tu punto, sí, eso es muy alto para un sector amplio de Puerto Rico y tenemos que buscar cómo podemos atender a la asequibilidad de ese producto para poder llegarle a un sector más amplio de Puerto Rico. Pues una de las maneras es atendiendo ese 30% de costos de impuestos del gobierno que hay en el proceso de construcción.
Y eso a nivel del eso es 30% de impuestos, es impuestos del Estado e impuestos de los municipios. Son distintos tipos de impuestos que están metidos en esa estructura. Sí, por ejemplo, vamos a hablar uno que... Arbitrio de construcción. Arbitrio de 5%. Construcción. Muchos nos quejamos. Has puesto una varilla allí y ya tienes que pagarle ahí un par de millones al municipio. Y 10% también. Sí, 10%. Mira, muchos nos quejamos de las tarifas que está implementando el gobierno federal y cómo nos va a afectar eso, pero ¿por qué no hablamos de los arbitrios aquí locales? Y no hay nadie, última pregunta, porque yo quisiera... Los municipios, hay el arbitrio de construcción, que una construcción le tiene que pagar al municipio. Antes rondaba entre un 2 a un 5% del precio total de esa obra. Hoy día es más económico el 5% y sube hasta un 10%. Y 10% entonces, son los más fiscalmente más quebrados que están. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si un proyecto de construcción, una urbanización cuesta $20 millones construirlo, tienes que el poner 10% allí de eso son $2 millones. Y lo tienes que pagar por adelantado antes de comenzar la construcción y antes de sacar el permiso de construcción para que te den el permiso de construcción. ¿Y quién tiene eso? ¿Quién tiene esa capacidad para meter $2 millones? Poner el dinero y eso ¿qué y después te buscar permiso. No. Y eso tiene un costo financiero, así que termina siendo más alto que el 10%. Así que ahí hay de ese 30% que estábamos hablando, ahí hay una gran partida. Y eso se puede atender, Agustín, porque a mí me gustaría como que hacer un proyecto piloto de un municipio X, que digamos, vamos a coger uno, que se yo, Bayamón, claro que Friendly, Guaynabo, un municipio, si vamos a hacer un piloto bregando con estos costos, bajándolo los permisos y ver un proyecto que salga y que si se prueba lo replica, porque aquí es lo que, como lo haga con Luma, hay que ver algo para que la gente crea y digo, mira, esto funcionó, replícalo, eso se pudiera hacer. Claro que se puede hacer y yo creo que volvemos a lo que estábamos hablando al principio, o sea, aquí hay que empezar a cambiar la visión de un gobierno controlador, un gobierno omnipotente sobre el sector privado. Yo creo que hay que hablar de practicalidad, hay que hablar de liberar al sector privado a ser productivo. Y entonces, ¿cómo esa productividad del sector privado, cómo esa productividad de la economía de Puerto Rico puede traerle dinero al gobierno, ¿verdad? ¿Cómo le puede traer impuestos? Entonces, vamos al mismo ejemplo. Cuando impones impuestos tan altos, pues ¿qué terminas pasando? Terminas desmotivando la construcción, desmotivando la inversión. Entonces, quizás pueden haber algunos alcaldes, y nosotros encantados de tener estas conversaciones con ellos directamente y plantearles soluciones y plantearles data, ¿verdad? Pueden haber algunos que digan, bueno, lo que pasa es que yo tengo un desfaz fiscal, necesito más dinero para atender las necesidades de mi gente en el municipio, y eso es loable, eso lo podemos entender. Y por lo tanto, vamos a aumentar el arbitrio de construcción porque por ahí voy a sacar un ingreso adicional. Pero lamentablemente... la inversión, entonces, Agustín, escoge los gastos operacionales o hacerle vivienda a la gente. Lamentablemente, bueno, y además de eso, si lo miramos desde un punto de vista de ingresos del municipio, lamentablemente eso termina evitando más inversión. Y lo que queremos es todo lo contrario, que se haga más inversión para que el impuesto que se pague, que sea razonable, que sea menor, que quizás sea también, si me vas a cobrar el impuesto a la construcción, no solo cobres antes, cóbraselo cuando está lista la construcción, cuando ya se va a vender, porque entonces por lo menos evitas el costo financiero de cargar ese pago por 1 o 2 años mientras vas haciendo la construcción. Y en esa línea, es que hay que dárselo a los alcaldes en Arroyo Habichuela. Yo entiendo que tienen retos fiscales por diversos factores, pero si tú le dices, mira, alcalde, del pueblo que sea, del partido que sea el alcalde, mira, alcalde, si usted me baja estos arbitrios, estos impuestos, está la patente, todo más el impuesto del Estado, pero el que controla el municipio, usted me lo baja, yo lo voy a meter aquí en 1,000 casas. Voy a traer 400 por 4,000 personas. Y eso es consumo en el municipio, IBU, CRIM y todo eso. O sea, hay maneras de explicarle, mira, usted me baja esto ahora, y yo le creo casi traigo una actividad económica nueva, puedo traer comercio nuevo, y eso no compensaría la rebaja que está dándote upfront. Sin duda alguna. Entonces podemos modelar. Y mencioné crimen y algunos podrán decir, bueno, es que algunas casas están exentas de crimen en construcciones nuevas. Sí, esa ley se va a vencer, por cierto. Pero pero la extensión es por 5 años. Después pagan. Entonces 5 años pasan en nada y no por eso, tenemos que tener una visión a largo plazo. a largo plazo. Sobre todo lo viene en el corto plazo. Y la pregunta es si se puede modelar
esa económicamente. pregunta la puedes contestar tú mejor que yo. No, por eso, pero yo, como tú eres que está en el detalle... La respuesta es sí, pero tú eres economista. Está bien, oye, yo no tengo problema hacer un modelo contigo. Estoy seguro que es algo que tú le verías la forma de cómo modelarlo y mirar la data. Y nuevamente, si la data no da, pero tú crees que da. Lo hemos modelado. Sí. Y ciertamente el retorno de inversión para el gobierno y para los municipios es enorme. Sí. Cuando se libera Esto. al sector privado a hacer sus inversiones. ¿Y por qué no tenemos? Y estoy tirando ideas aquí. Como dije, estoy positivo. Y por cierto, debo decir, una mesa redonda con 2 o 3 alcaldes para explicarles esto. Sí, debo decir, el retorno de inversión no solamente al gobierno, sino al pueblo. Al pueblo, claro. Y a la gente. Volvemos. Aquí el sector privado tiene un rol de desarrollo económico. En el caso nuestro, de la industria de construcción, tenemos un rol de desarrollo económico, pero también tenemos un rol de desarrollo social importante. Claro. Y eso no lo podemos echar hacia un lado. Y es muy triste, es muy lamentable cuando tenemos gente, familiares, amigos, que están queriendo quedarse en Puerto Rico, ayudarnos a echar hacia adelante y simplemente terminan cogiendo un avión porque no encuentran dónde vivir. Entonces, la respuesta que muchas personas le dan aquí es, pero es que hay un sinnúmero de casas abandonadas, ve y compra una de esas en vez de construir. ¿Y qué te responde el mercado? Es que yo no quiero una de esas casas abandonadas. Sí. Yo quiero una casa nueva. Quiero que tenga control de acceso, quiero que tenga amenidades, quiero una calidad de vida para mí y para mis hijos. A eso es lo que aspiro. Y si no lo encuentro en Puerto Rico, en algún lugar se van y lo buscan y lo encuentran en otro mercado. Y tenemos que evitar eso a toda costa. Y más los jóvenes que queremos retenerlos y traerlos de vuelta. Hay una pregunta, Agustín. Dicho esto, el tema con respecto a los taxes, para hablar un poquito de permisos y tasas de intereses, el tema de los impuestos recae más en el lado municipal, o sea, para efectos de breakthrough esto, o el Estado también tendría que poner algo en la mesa, o es más, o sea, el tema impositivo, ¿es un tema municipal o es del Estado? Es de los dos. Municipal ¿Y qué pudiera poner el Estado aquí? Lo que pasa es que el municipio, nuevamente, el impuesto, el arbitrio de construcción varía entre un 5 y un 10% dependiendo del municipio. Y ese es bien... Y ese es grande. Ese es una partida grande y de riesgo, de eso, claro. Y de capital. Así que hay que traerlos a la mesa, pero se torna en un tema político, sin duda, donde hay y pues el Estado tiene que estar involucrado. Tiene que haber voluntad de todas las partes, sin duda. Entonces, voy a dejar los permisos para el final, porque yo veo 4 áreas aquí de cómo esta industria puede retomar su expansión. Financiamiento hay, chavos hay, los bancos están, de hecho vas a tener banqueros en tu foro, ¿verdad? Cómo no, vamos a tener un foro de los 4 bancos más grandes en Puerto Rico, participando y hablándonos de retos de Puerto Rico, pero sobre todo oportunidades en Puerto Rico. ¿Qué sectores ellos están viendo que están bollantes? ¿Qué sectores ellos ven como oportunidades hacia el futuro? ¿Y ¿Y la banca tiene apetito? O sea, la banca está engaged en esto. Sí, hay mucho apetito. Tenemos que reconocer también que si bien hay apetito y la banca apoya el desarrollo económico y apoya a los empresarios, tampoco la banca se ha olvidado de lo que pasamos en el 2008, 2009, 2010 y 2011. Así que yo creo que son cautelosos también al momento de hacer su análisis. Sí. Pero dinero hay, capital hay. La banca está muy bien capitalizada en Puerto Rico. Y no solamente eso, está invertida en Puerto Rico. No podemos olvidarnos de eso, porque muchas veces hablamos de que... Y los bancos están dispuestos a prestar, pero es que ese es su negocio. Claro que están dispuestos a prestar. Y no solo eso, sino es que los bancos principales de Puerto Rico son bancos puertorriqueños que están invertidos aquí principalmente y quieren ver a Puerto Rico echar hacia adelante también. Así que son aliados. Y los intereses, hablaba al principio de que están empezando a suavizarse en gran medida, ¿no? Te hablé de las tasas. Eso, ¿qué peso tiene? Si fuéramos a ver esto una ecuación, tenemos la variable principal, impuestos, segunda variable, bancos prestando. Hay hambre para prestar. Los intereses van a la baja, ¿verdad? Hablamos un poquito de eso. O sea, esos intereses bajan y hay un efecto inmediato de demanda o de cualificar gente. Si llegaran a bajar y yo no... Me encantaría saber qué va a pasar. No, van a bajar. Va a haber un cuarto... Yo escribí una columna en el Nuevo Día. Yo creo que hay un cuarto punto que van a bajar ahora. 25 puntos base. En septiembre de la reunión del FED. Creo que es el 16 de septiembre. 16 y 17. Y en diciembre se habla de medio punto más. Así que yo creo que son 75 puntos base
que en este ambiente debe ser un factor. Digo, esta tasa hipotecaria se ve más atada a la nota de 10 años del Tesoro. No tanto a lo que el FED haga, ¿o sí? Es correcto, no, a la nota larga. A la nota larga, sí. ajá. Pero la decisión del FED también tiene un peso importante. ¿Y qué peso tiene hoy en Puerto Rico, el mercado de hoy, que la tasa sea 1% menos en demanda y cualificaciones? Es enorme porque ahorita hablamos de por qué los costos de construcción han aumentado tanto, ¿verdad? Y qué podemos controlar y qué no. Ajá. Pues hablamos de los costos de materiales, que no lo podemos controlar, hablamos de los impuestos de gobierno. Pero un factor que quizás en esa conversación tenemos que entrar también es la asequibilidad. Entonces no es lo mismo comprar una vivienda de $350,000 al 7% que comprarla al 5,5%. O sea, el pago de la hipoteca. El pago de hipoteca baja y eso lo que termina haciendo es que le hace más asequible esa vivienda a un grupo mucho más grande de la población, ¿verdad? Un sector mucho más grande de la población. Así que ojalá que bajen. Sería buenísimo para nuestra gente, sería buenísimo para todos que baje y que eso pueda ayudar un poco a mitigar la asequibilidad o la falta de asequibilidad de vivienda en Puerto Rico, sin duda. Y por último, positivo. Por último, los permisos. En esta variable, esta ecuación, que he descrito aquí, es la última variable y creo que tiene mucho peso en la ecuación de estimular o crear más vivienda en Puerto Rico. Los permisos, que es el dolor de cabeza que nunca se resuelve. El gobernador o gobernadora que resuelva eso, van a haber monumentos en cada plaza pública del país. Dicho eso, ¿cuán complicado sigue? Escucho cuentos de horror en la calle de gente en el mundo tuyo que no saben los permisos, incertidumbre, 2, 3 años. ¿Cómo está eso hoy? Ahora tú crees que eso está complicado. ¿Qué es más resolvible? ¿Permisos o impuestos? Impuestos, obviamente, es una decisión más fácil de tomar. Fíjate, yo creo que los permisos es más fácil de atender, increíblemente, aunque es algo que se lleva tantos años hablando. Pero ¿qué pasa? Los permisos depende más del gobierno central, del gobierno, ¿verdad? No tanto de los municipios, aunque sí depende de los municipios también, pero más, vamos a decir, la estructura de permisología, las leyes, tiene que ver más con la legislatura y con el gobierno central. Así que yo creo que eso hay una gran oportunidad ahí para todos en Puerto Rico. Pero, mira, el tema de los permisos, el sistema de permisos de Puerto Rico es complejo, pero se puede resolver. Yo creo que hay iniciativas hacia esa dirección. Concreta. ¿Hay voluntad para esto, Agustín? Porque yo pienso que esto hay que cambiar reglamentos. Posiblemente hay que pisar callos en las agencias personal de carrera. Yo trabajé con esto cuando estuve en el gobierno. Yo lo que veo es que a los gobernadores le toma un poquito de miedo a ese establishment. Uno piensa que el gobernador tiene, o la gobernadora, mucho poder. Eso no es así. En las agencias hay una capa de poder fija allí, un gobierno permanente, que a veces ni escuchan a los gobernadores. Esto no, rojos y azules, ¿sabes? Están afincados allí. Entonces no les importa, ellos tienen su visión de mundo, hay influencias ideológicas, antidesarrollo y todo eso mezclado. Tú puedes traer aquí al experto en permiso de donde sea, de la ONU. Lo sueltas aquí y va a tener retos. Hay que ejecutar, pero tú dijiste una palabra que es clave, Gustavo, y es la visión. Yo creo que hace falta cambiar la visión que muchos lamentablemente tenemos en Puerto Rico, que es una visión de que el empresarismo no necesariamente es bueno, de que el empresarismo responde a intereses particulares de alguna gente y no responde a los intereses de Puerto Rico a nivel general. Y eso es muy lejos de la realidad. El empresarismo y el desarrollo económico al final del día nos beneficia a todos, a todos. Y el ejemplo de eso vivo, que lo vemos diario, tú lo has visto de cerca también con tus trabajos allá, es República Dominicana. Sí. Nosotros hemos tenido la oportunidad de desarrollar en República Dominicana y vemos muy de cerca como ahí hay una visión muy clara de todos, de la población en general y del gobierno, de todas fases de gobierno en general, de que el desarrollo económico es la herramienta número 1 para el desarrollo social que todos queremos, o que todos quieren allá, ¿verdad? Y que todos quisiéramos en Puerto Rico también. Pero ¿y por qué es eso? ¿Por qué el desarrollo económico impulsa el desarrollo social? Porque el desarrollo económico te da las herramientas financieras, el dinero,
para poder hacer los programas sociales y los gastos sociales que hacen falta para mejorar la calidad de vida de todo el mundo. Y muchas veces en la discusión pública se nos pierde esa conexión y perdemos eso. Así que hay que ser más práctico con el tema de desarrollo económico y dejar que la gente trabaje y eche hacia adelante, y en vez de criticar, aplaudir los esfuerzos que estén haciendo. Tus prioridades, en 1 minuto y medio, Agustín, tus prioridades en estos 2 años se fueron bien rápidos. ¿Cuáles fueron? ¿Y qué te sientes que fue tu mayor aportación? Bueno, primero, como presidente si vamos a hablar de logros de la asociación, no voy a decir que son mis logros, son los logros de la asociación. La Asociación de Constructores de Puerto Rico lleva ya más de 73 años desde fundada, y hemos tenido la suerte de tener presidentes y presidentas líderes de la asociación, muy conocedores, muy hábiles y muy trabajadores. Así que yo sigo en esa, vamos a decir, esa línea, ¿verdad? Y me beneficio de todo el trabajo anterior que han hecho estos pasados presidentes y presidentas. ¿Qué hemos logrado en estos últimos año y medio, casi 2 años ya? Pues yo creo que uno de los logros en esta ocasión ha sido levantar la voz de la necesidad de construcción, levantar la voz de la necesidad de vivienda y vivienda asequible sobre todo. Era un tema que no se hablaba en la discusión pública, y nosotros hemos estado hablando sobre esto constantemente y dándolo como razón, la necesidad de resolver el problema de los permisos, la necesidad de bajar los impuestos del gobierno, y hablar de por qué la necesidad de vivienda, por qué la hay en Puerto Rico, y qué impacto social tendría positivo resolver esa necesidad de vivienda, ¿verdad? Y eso terminó siendo uno de los elementos de discusión pública en las elecciones pasadas. Y los candidatos, al menos 2 de ellos, se comprometieron con el desarrollo de vivienda en Puerto Rico. Me parece a mí que fuimos parte de incentivar esa discusión pública. Así que yo creo que eso fue un logro que tuvimos a nivel de discusión pública y de política. Y además de eso, se han aprobado algunas leyes muy favorables recientes, como la Ley 100 y la Ley 101, impulsadas por el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, del cual tenemos el orgullo de haber también apoyado esas leyes. Muy bien, Agustín, pues oye, qué bueno que pudiste venir aquí conmigo, y el tiempo nos ha traicionado. Esta conversación contigo siempre me entusiasma mucho. Sé tu compromiso y de tu empresa y de todos esos grandes amigos empresarios de este sector, en que todos quieren lo mejor para el país. Así que estaré allí en el evento de ustedes ahora, y a ver si hacemos una segunda entrevista en octubre para ver qué pasó y seguir promoviendo estas ideas. Un fuerte abrazo, mucho éxito y que tengas un gran fin de semana. Gracias, Gustavo, a ti y a todos los radioescuchas. Bueno, hasta ahí llegamos. Gracias por sintonizar. Nos vemos el martes por aquí a las 7:40 con Normando Valentín. Pásenla lindo, los quiero mucho.